Ars et Clio. Con Mike Lamota. Pues bienvenidos y bienvenidas a este sexto capítulo de Ars et Clio. Vamos a ver las efemérides de la segunda quincena de marzo. En el apartado de acontecimientos vamos a ver la inmolación de los cátaros, la batalla de Munda, el motín de Aranjuez, la Constitución de 1812, el sitio de Roma de Bitiges, el asesinato de Pedro I, el motín del Esquilache, la Tercera Guerra Púnica, los tratados de Roma, la derrota de Suintila, la coronación de Don Pelayo, el Tratado de Almizra, el encarcelamiento de Fray Luis de León, el saqueo de París de Ragnar Lodbrok, la proclamación de Felipe II, la pragmática sanción de Fernando VII y las vísperas sicilianas. En el apartado de nacimientos vamos a ver las figuras de Francisco Pizarro, de Miquel Martí Pol, de Ovidio, de Roseta Tarpe, de Benito Juárez, de Anton van Dyck, de Rómulo y Remo, de Aretha Franklin, de Sanjurjo, de Maimónides, de Mehmed II, de Francisco de Goya, de Vincent van Gogh y de Eric Clapton. Y en los fallecimientos vamos a ver las figuras de Tiberio, Valentiniano III, Marco Aurelio, Alejandro Severo, Jacques de Molay, Iván el Terrible, Alfonso II de Asturias, Pocahontas, Claude Debussy, Ludwig van Beethoven, Miguel Hernández, Matea Bolívar, Francisco I, Felipe III y Charlotte Brontë. Así que vámonos porque viene cargadito el asunto. Un 16 de marzo de 1244 en Montsegur, Francia, los cátaros son inmolados en una gran hoguera. La ciudadela de Montsegur, donde se atrincheraban los últimos cátaros de los que ya hemos hablado aquí, fue asediada por las tropas del senescal de Carcassonne y del arzobispo de Narbona. Se dice que en el ataque el senescal de Carcassonne le preguntó al arzobispo de Narbona que cómo iban a saber qué habitantes de la ciudadela eran católicos y qué habitantes eran cátaros, con la intención de matar solo a los cátaros. Y se dice que el arzobispo de Narbona le contestó: matadlos a todos, que Dios sabrá elegir a los suyos. Después de rendirla, más de 200 cátaros fueron arrojados a una enorme pira en un lugar que hoy en día aún se conoce como Prat dels Cremats, que significa Prado de los Quemados. Ese fue el final de la herejía cátara. Nació un 16 de marzo de 1478 Francisco de Pizarro, explorador, militar y conquistador español. Nació en Trujillo, Extremadura, y formó parte de la expedición que descubrió el Mar del Sur junto a Núñez de Balboa, del que ya hablamos aquí, y luego capitaneó la conquista del reino del Virú, que terminaría siendo el Virreinato del Perú. Él sería reconocido como gobernador de Nueva Castilla sobre la costa del Pacífico y luego se vería envuelto en una guerra civil entre conquistadores que le costaría la vida. Fallece un 16 de marzo del año 37 Tiberio, emperador romano. Hijastro de Octavio Augusto, el primer emperador de Roma, se casó con su hermanastra y heredó así la púrpura imperial, convirtiéndose en el segundo emperador. Falleció también un 16 de marzo, pero del año 455, Valentiniano III, emperador romano también, hijo de Constancio III y Gala Placidia, de la que ya hablaremos en un futuro porque la tradición pretende que sea la primera reina consorte de Hispania, con sede en la antigua Barquino, es decir, Barcelona. Bajo su mandato se detuvo el avance de los hunos de Atila por la parte occidental del imperio gracias al buen hacer del general Aecio en la batalla de los campos cataláunicos, a quien acabó asesinando por miedo a que se hiciera más popular que él mismo, que también murió asesinado.
El 17 de marzo del año 45 a.C., en la batalla de Munda, en su última victoria, Julio César derrota a las fuerzas pompeyanas de Tito Labieno y Pompeyo el Joven. Se desconoce el emplazamiento exacto de la batalla, pero se sabe que tuvo que ser en el curso del río Betis, el actual Guadalquivir. Tras esta decisiva batalla, la última en la que participaría Julio César, este regresó a Roma y pudo ostentar el poder absoluto, cosa que, un año después, como ya vimos en el capítulo anterior, le costó la vida. Un 17 de marzo del año 1808, en Aranjuez, se produce un levantamiento popular conocido como el Motín de Aranjuez. Los partidarios de Fernando VII de Borbón asaltan el palacio de Manuel Godoy. Este hecho provocará la abdicación de Carlos IV de España en favor de su hijo Fernando. Instigado por este, tuvo lugar como reacción a la ocupación francesa de la península con el pretexto de pasar a Portugal. Carlos IV se trasladó a Aranjuez con intención de ir a Sevilla para exiliarse en México, como había hecho el monarca portugués que había marchado a Brasil. Finalmente, para salvar la vida hubo de abdicar en la figura de su hijo, aunque cuando los franceses entraron en Madrid declararon nula esa abdicación y mediaron entre padre e hijo. Empezó así la ocupación francesa de la península y el posterior exilio de Fernando VII en Francia. Un 17 de marzo del año 180 fallece Marco Aurelio, emperador romano entre el 161 y el 180. Marcus Aurelius Antoninus fue el último de los 5 buenos emperadores, sucediendo a Antonino Pío. Hubo de hacerse cargo de la guerra en el limes asiático contra el Imperio Parto y en el limes Germanicus contra las tribus bárbaras de Allende el Danubio. Murió en una batalla en Vindobona, actual Viena. En el film Gladiator es el emperador que muere asesinado a manos de su hijo Cómodo, aunque no tenemos esa certeza. Fue autor de las Meditaciones, escritas en griego helenístico y dentro de la corriente del estoicismo. Y para muestra un botón: recibe sin orgullo y despréndete sin apego. El 18 de marzo de 1496 nace María Tudor, Bloody Mary, de la que ya hemos hablado aquí. Fallece un 18 de marzo del año 235 Alejandro Severo, emperador romano. No hay quórum sobre esta fecha, aunque se dé por buena. Último emperador de la dinastía de los Severos, sucedió a su primo Heliogábalo a su muerte hasta su propia muerte. A partir de entonces, los militares empezarán a tomar el mando del imperio y se entrará en lo que se vino a llamar la crisis del siglo III, durante la cual se sucedieron emperadores con tanta rapidez que algunos duraron en el cargo apenas unos días. Como consecuencia de esta crisis, también entró en crisis el modelo religioso del imperio, ya que no se podía admitir que un emperador deificado sucediera a otro en cuestión de días. Eran dioses débiles. Esto dio lugar con el correr del tiempo a la asunción del cristianismo, que era una religión en auge y que prometía más estabilidad espiritual. Un 18 de marzo de 1314 fallece Jacques de Molay, militar francés, último gran maestre de la Orden del Temple, una orden fundada durante la Primera Cruzada para proteger a los peregrinos a Tierra Santa. Se dice que el final de la orden fue debido a unas deudas que el rey Felipe IV de Francia había contraído con estos y que no pudo pagar. Fue entonces cuando los acusó de herejía y con la connivencia del Papa disolvieron la orden y asesinaron al último gran maestre. Dicen que en la hoguera lanzó una maldición tanto a Felipe IV como a Clemente V, el Papa, y que se cumplió, pues en menos de un año ambos habían fallecido. 18 de marzo de 1584 fallece Iván el Terrible, zar ruso, primer príncipe de Moscú en adoptar el título de zar y último de la dinastía de los Rurikid, dando lugar a la dinastía de los Romanov, que gobernaría ya hasta la caída del zarato con la Revolución Rusa de principios del siglo XX. Conquistó Siberia, remodeló el sistema de gobierno e introdujo el centralismo en el poder. En un arrebato de ira asesinó a su hijo y heredero Iván Ivanovich, dejando como heredero a su otro hijo Teodoro Ivanovich, cuya incapacidad para el gobierno desató la guerra civil en la que los Romanov accedieron al trono. 19 de marzo de 1812, en Cádiz, se publica la primera Constitución española denominada popularmente La Pepa, origen de la frase «Viva la Pepa», porque fue publicada en un 19 de marzo, que es San José,
es decir, Pepe. Tras la ocupación de toda la península ibérica por los franceses, a excepción de Cádiz, allá se reunieron los representantes de las juntas que se habían creado tras la caída del rey legítimo Fernando VII, del que hablábamos hace un momento. Los liberales de todo el reino, incluidos los virreinatos de ultramar, se reunieron en Cortes y firmaron aquella constitución que había de gobernar España, es decir, Cádiz, hasta la vuelta de Fernando VII, conocido por algunos como el deseado. Luego Fernando, al volver, diría que no quería ni oír hablar de constituciones liberales, lo que daría lugar al convulso siglo XIX en el que se sucedieron en el gobierno liberales y absolutistas. 19 de marzo de 1919, tras un mitin de Salvador Seguí en la Plaza de Toros de las Arenas de Barcelona, se acuerda finalizar la huelga de la canadiense, que había mantenido la industria catalana paralizada por 44 días. Los obreros consiguieron una serie de mejoras, destacando la jornada laboral de 8 horas, convirtiendo a España en el primer país en establecerla por ley. Guerrejo ingenu contra monstres absurds i absurds fantasmes que ni em pertanyen, però el vent em porta en onades d'estranya persistència. Què en quedarà d'aquest abril fal·laç? Absurdament cansat, només demano veni als déus per ignorar el present i ancorar el meu llagut en algun port, amb els records per tota companyia, i si no és possible de refer. Envellir dignament deu ser integrar-se discretament en un espai tan sòlid com la pròpia pell, sense altre guany que els anys viscuts i alguna sorprenent presència que el temps, astutament, tan aviat dibauxa com esborra de la memòria. Això, i tal vegada, si el fat es mostra bambolent, l'encant d'estimar tendrament, calladament, sense esperar ni resposta, com qui canta per si mateix, en veu molt baixa. Poema de Miquel Martí i Pol, escritor catalán, titulado A frec d'hivern, que nació un 19 de marzo de 1929. Un 20 de marzo del año 43 a.C. nace Ovidio, poeta romano. Publius Ovidius Naso, escritor romano de obras tan celebradas como La Metamorfosis y el Ars Amandi, el arte de amar. Al final de su vida fue obligado a exiliarse a Rumanía por orden expresa del emperador Augusto. Aunque se desconocen los motivos, puede que fuera por haber escrito o recitado algo que no le gustó. 20 de marzo de 1915 nace Rosetta Tarpe, una de las precursoras del rock and roll, conocida también como Sister Rosetta. Poco más que añadir, búsquenla en YouTube, gocen de su groove y lamentense de que solo conozcamos a los tipos del rock and roll. 20 de marzo del año 842, fallece Alfonso II de Asturias. Trasladó la corte desde Pravia a Oviedo y fue coetáneo de Carlomagno, con quien se sabe que tuvo contacto en relación a la defensa de la Marca Hispánica, que era el territorio colchón que impedía la invasión musulmana del reino franco y que daría lugar al nacimiento de los reinos de Navarra, Aragón y los condados catalanes. Durante su reinado se descubrió la tumba del apóstol Santiago. Hay muchas leyendas que explican que Santiago murió en Hispania, pero la más aceptada es que en sus últimos años de vida estuvo predicando por estos lares. Durante el reinado de Alfonso II, un eremita llamado Pelayo observó luces en un cerro y lo explicó al rey, que mandó excavar encontrando la tumba de un señor que tenía el cráneo en las manos. Aceptaron de inmediato que era el apóstol Santiago y crearon una ermita para venerar sus reliquias. Con el correr de los siglos, aquello se convertiría en el Camino de Santiago, que mantuvo conectado el incipiente, débil y minúsculo reino de Asturias con la Europa occidental, salvando así su aislamiento por el asedio de los musulmanes. Un 20 de marzo de 1727 fallece Isaac Newton, científico británico que dedujo las leyes de la gravitación universal y del que ya hemos hablado aquí. Un 21 de marzo del año 537 tiene lugar el sitio de Roma por el rey Vitiges, quien intenta asaltar las murallas aurelianas en el norte y este de la ciudad, pero es rechazado en la puerta Prenestina, conocida como el Vivarium, por los defensores comandados por Besas y Peranius. Belisario, el general del Imperio Romano de Oriente encargado de recuperar la península itálica dentro del plan de Justiniano I, que se conoce como Recuperatio Imperii, resistió al asedio y tras un año consiguió rechazar a los ostrogodos al norte del río Po, que desemboca en Ravenna. 21 de marzo del año 1806 nace Benito Juárez, abogado y político mexicano, presidente de México entre 1858 y 1872. Primer y único presidente mexicano de origen indígena.
Mediante la Ley Juárez suprimió privilegios a militares y clérigos y defendió el país contra la segunda invasión francesa, generada por el impago de la República de sus deudas. Y un 21 de marzo del año 1617 fallece Pocahontas. Sí, Pocahontas, indígena de la América del Norte, hija del jefe Powhatan. Cuidado porque Pocahontas, película de éxito de Disney, está basado en un hecho real. Su verdadero nombre era Matoaka, pero la motejaron como Pocahantesú, que significa algo como se divierte con cualquier cosa. El nombre real de su padre era Wahun Sonacok, aunque los europeos lo llamaban Powhatan porque era el nombre de la tribu. Las fuentes inglesas dicen que frecuentaba los poblados ingleses en Norteamérica. John Smith fue capturado por un jefe menor de los Powhatan y cuando iba a ser ajusticiado por el jefe de la tribu, Pocahontas intercedió ante su padre salvándole la vida. En abril de 1614 se casó con John Rolfe, con quien tuvo un hijo llamado Thomas. Llegó a viajar a Inglaterra y fue muy popular entre la clase alta, llegando a conocer incluso al rey. Cuando preparaban el viaje de regreso a Norteamérica, no se sabe de qué enfermó y murió con tan solo 21 años de edad. Un 22 de marzo del año 1369, en España, Enrique de Trastámara, ayudado por el guerrero francés Bertrand du Guesclin, mata a su hermano Pedro I, rey de Castilla y León. Pedro I fue conocido como el cruel por la nobleza y como el justo por el pueblo llano, ya que fortaleció el poder real en detrimento de la nobleza y le prohibió hacer uso de sus privilegios sobre el pueblo. Fue asesinado por su hermano bastardo Enrique de Trastámara, que ocupó luego el trono poniendo fin al reinado de la Casa de Borgoña e iniciando el de la Casa de los Trastámara. Nace un 22 de marzo de 1599 Anton van Dyck, pintor de origen flamenco afincado en Inglaterra. Pintor y grabador flamenco, no porque tuviera mucho arte, que igual sí lo tenía, sino porque era originario de los Países Bajos, famoso por sus autorretratos y los retratos que hizo de Carlos I Estuardo de Inglaterra. Y un 23 de marzo del 1766 en Madrid empieza el motín del Esquilache, una revuelta popular en protesta por la política del ministro de Carlos III. El motivo real de dicho motín fue la escasez de pan en el Madrid de la época, pero todo el revuelo empezó porque el marqués del Esquilache, Leopoldo de Gregorio, un napolitano que había venido con Carlos III, redactó un bando real mediante el cual quedaban prohibidos el uso de la capa larga y el chambergo, que es un sombrero de ala muy ancha típico de la España del siglo XVIII, ya que según el marqués, estas prendas permitían portar armas de forma disimulada y facilitaban el anonimato por cubrir mucho la cara. El motín llevó a la derogación del bando y a la cesión del marqués. El 23 de marzo del año 1842 fallece Stendhal, escritor francés del que ya hemos hablado aquí. Un 24 de marzo del año 146 a.C., cerca de la actual ciudad de Túnez, cae la ciudad de Cartago a manos del ejército romano liderado por Escipión Emiliano, produciéndose la destrucción casi completa de la ciudad. Fue la batalla final de la Tercera Guerra Púnica y por ende de las tres guerras que enfrentaron durante 120 años a romanos y cartagineses. Mediante la primera, los romanos aventaron de Sicilia a los cartagineses. Mediante la segunda, los aventaron de Hispania cuando fueron a cortar la retaguardia de Aníbal, que había cruzado los Pirineos y los Alpes para sorprender a los romanos en su propia península. Y en la tercera borrarían literalmente del mapa la Cartago fenicia, sembrándola con sal y creando la Cartago romana en sus aledaños. 24 de marzo del año 771 a.C. nacen los gemelos Rómulo y Remo, fundadores míticos de Roma. Ni de broma se conoce la fecha en que nacieron Rómulo y Remo porque ni siquiera se tiene por históricos estos personajes, pero es un buen pretexto para explicar la fundación de Roma. Eneas, veterano y superviviente de la guerra de Troya, escapó de la masacre que provocaron los griegos y tras muchos periplos acabó en el Lacio. Su hijo Ascano con el tiempo fundaría la ciudad de Alba Longa. Tiempo después, Númitor, un descendiente suyo, fue destituido por su hermano Amulio, que mató a todos los hijos varones de Númitor y convirtió a su única hija, Rea Silvia, en una virgen vestal para asegurarse así que no tendría descendientes. Pero el dios Marte se enamoró de ella y de su unión nacieron Rómulo y Remo. Rea Silvia, para que Amulio no los matara, los colocó en un cesto impregnado de brea en el Tíber, cosa que recuerda a la leyenda de Moisés, y una loba los encontró al pie del monte Capitolio y los amamantó, como también había sucedido con otros héroes de la antigüedad. Un pastor llamado Faustulo los encuentra y los cría hasta que a cierta edad les cuenta la verdad sobre su origen.
Rómulo y Remo vencen a Mulio y ponen de nuevo a su abuelo Númitor en el cargo. Acto seguido fundarían Roma, pero eso ya lo explicaremos en otro capítulo. Un 24 de marzo de 1579 nace Tirso de Molina, escritor español del que ya hemos hablado aquí. También un 24 de marzo de 1809 nace Mariano José de Larra, escritor y periodista romántico que también hemos comentado en algún otro capítulo. Fallece un 24 de marzo de 1603 Isabel I la Reina Virgen. Reinó en Inglaterra tras María I, apodada la Sanguinaria, es decir, la Bloody Mary, de la que ya hemos hablado bastante, y volvió a instaurar el anglicanismo, es decir, el protestantismo inglés. Entre 1585 y 1604 estuvo en guerra con España, que envió una armada mal conocida como la Armada Invencible. Se le llamó la Reina Virgen porque ella misma difundió el rumor de que nunca había conocido varón y que estaba casada con su país. 24 de marzo de 1905 fallece Julio Verne, escritor francés, también hemos hablado de él. 25 de marzo de 1957 en Italia se firman los Tratados de Roma, momento importante en la historia de la Unión Europea. Alemania Federal, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos firman estos acuerdos para crear un marco económico común entre ellos. Son considerados el inicio de lo que después se conoció como Unión Europea, supraestructura que hoy acoge a 27 países. Nació un 25 de marzo de 1942 Aretha Franklin, cantante estadounidense. Apodada la reina del soul, fue la máxima exponente de dicho género y del gospel. Tiene grandes canciones que ya son clásicos como Think o Respect y es una de las voces mejores dotadas del siglo XX. 25 de marzo de 1918 fallece Claude Debussy, compositor francés. Aunque él rechazaba categóricamente el título, algunos autores lo consideran el primer autor impresionista. El 26 de marzo del año 631, en la península ibérica, los nobles hispanos acaudillados por Sisenando y con la ayuda del rey franco Dagoberto, derrotan y deponen al rey visigodo Suintila. Esta no es más que otra historia sobre un rey visigodo depuesto por su sucesor. Un 26 de marzo del año 717 en Asturias, 519 nobles proclaman a don Pelayo primer rey. Hablaremos con más detalle de don Pelayo en sucesivos capítulos, pero decir que se tiene por válida esta fecha como la de la proclamación de don Pelayo como rey de Asturias, lo que para muchos es lo mismo que decir que es el primer rey de la Reconquista. Tras la batalla de Covadonga, Pelayo, que no se sabe si era un hispano-godo, espatario del depuesto por los musulmanes rey Rodrigo, o un noble astur, afincó la capital de su incipiente reino en Cangas de Onís. El 26 de marzo de 1244, en España, Jaime I de Aragón y el infante castellano Alfonso firman el Tratado de Almizra. Según este tratado, las coronas de Aragón y Castilla se dividían las áreas de influencia del levante hispano. Así, conquistara quien conquistara Murcia, esta pasaría a formar parte de la corona de Castilla, como así sucedió finalmente cuando Jaime I, rey de la corona de Aragón, la conquistó. Jaime y el infante Alfonso, hijo de Fernando III el Santo, que en llegar a rey sería recordado como Alfonso X el Sabio, eran suegro y yerno, ya que el castellano se había casado con Violante de Aragón, hija del conquistador. 26 de marzo de 1766 en España, el marqués del Esquilache es destituido a causa del motín iniciado 3 días antes, como decíamos hace un momento. Fallece un 26 de marzo de 1827 Ludwig van Beethoven, compositor del romanticismo alemán, conocido por su sordera, pese a la cual fue uno de los compositores más prolíficos de la historia. Sus obras más celebradas eran sus sonatas y sinfonías, entre ellas la Sonata del Claro de Luna y la Sinfonía número 5, que todo el mundo ha oído aunque no lo sepa. También es archiconocida la Sinfonía número 9, que conocemos mejor como el Himno de la Alegría, que fue institucionalizada como el himno de la Unión Europea. Hay especialistas que dudan de que el Furelisa, el Paraelisa, con quien casi todo el mundo se inicia en el mundo del piano, sea concretamente de Beethoven. Un 27 de marzo de 1572 en España, la Inquisición encarcela a Fray Luis de León bajo la acusación de sostener que la Biblia Vulgata contenía errores de traducción. Teólogo, poeta, astrónomo, humanista y religioso agustino castellano de la Escuela Salmantina. Después de pasar 4 años encarcelado por dicho motivo, al volver a clase en la Universidad de Salamanca, empezó aquella charla con la icónica frase de «como decíamos ayer».
27 de marzo de 1968 fallece Yuri Gagarin, cosmonauta soviético, primera persona en el espacio, ya hemos hablado de él. Un 28 de marzo del año 845 en Francia, París es saqueada por invasores vikingos, entre ellos Ragnar Lodbrok. Cuenta la leyenda que para poder entrar en París se fingió muerto y pidió ser enterrado en la ciudad, ya que los vikingos por aquella época se dirimían entre su religión y el cristianismo. Una vez dentro de la ciudad salió del ataúd y la tomó. La serie Vikings narra su historia y es muy recomendable, al menos la primera mitad de esta. Un 28 de marzo de 1556 en Valladolid, Felipe II es proclamado solemnemente rey de España. Hijo de Carlos V de Habsburgo, fue el monarca más potente de su época, el único que plantaba cara a los otomanos del sultán Solimán el Magnífico. Llegó a ser rey también de Portugal por derechos dinásticos, llegando así a su cumbre el sueño de su bisabuela Isabel la Católica de unificar todos los reinos de la vieja Hispania, emulando el reino godo de Toledo. También fue rey iure uxoris, es decir, por derecho de su mujer, de Inglaterra e Irlanda, ya que estuvo casado con María I, la sanguinaria. 28 de marzo de 1872 nace José Sanjurjo, militar y golpista español. Ocupó puestos de importancia durante la dictadura de Primo de Rivera y llegada a la Segunda República fue el protagonista de un golpe de estado conocido como la Sanjurjada, de la que ya hablaremos en su momento. Fue uno de los militares que llevó a cabo el golpe de estado del 18 de julio y se esperaba que fuera a ser nombrado comandante en jefe del bando sublevado, pero murió en un accidente de avión a los pocos días. Fallece un 28 de marzo del año 1941 Virginia Woolf, novelista británica, de la que ya hemos hablado aquí también. Y el 28 de marzo de 1942 fallece Miguel Hernández, poeta y dramaturgo español. Murió cuando pretendía pasar a América desde Portugal, ya que se quería exiliar por sus ideas republicanas. Murió preso en Alicante de tuberculosis. Me van a permitir que recite un fragmento del poema Aceituneros. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Un 29 de marzo de 1830, en España, el rey Fernando VII promulga la pragmática sanción, derogando la ley sálica que excluye a las mujeres del reino, para que su hija mayor, Isabel II, pueda reinar. Esto desembocará en las conocidas guerras carlinas, que resumiéndolas mucho, fueron las guerras civiles que se declararon durante el siglo XIX entre los partidarios de Isabel II y los de Carlos María de Borbón, el hermano de Fernando VII. Isabel se apoyaría en los liberales dándoles privilegios para poder reinar y Carlos María se apoyaría en los absolutistas aunque nunca llegara a reinar. 3 guerras civiles desangraron la península durante el siglo XIX y no fue más que el efecto espejo de lo que sucedía en toda Europa, la tensión entre liberales, que abogaban por el constitucionalismo, y los absolutistas, monárquicos de antiguo cuño, por resumirlo mucho, vamos. 29 de marzo de 1956, Juan Carlos de Borbón mata accidentalmente a su hermano menor, Alfonso de Borbón y Borbón, de un disparo en la frente con un revólver del calibre 22. 29 de marzo del año 1886 fallece Matea Bolívar, mujer venezolana afrodescendente, que vivió parte de su vida como esclava de Bolívar. No hay mucha información sobre esta mujer, pero sí se sabe que fue esclava de Bolívar, el héroe libertador. Incongruencias del pensamiento decimonónico. Se dice que murió con 112 años de edad. Un 30 de marzo de 1282 en Palermo, Sicilia, una revuelta, conocida como las Vísperas Sicilianas, origina la expulsión de los Anjou de la isla. Cuando las campanas de las iglesias de Palermo llamaban al oficio de vísperas, se produjo un levantamiento del pueblo de Palermo, que masacró la guarnición francesa presente en la ciudad. El levantamiento se propagó hacia otras ciudades de la isla y acabó con la destitución de Carlos de Anjou en favor de Pedro III el Grande de Aragón, que podía alegar en su favor los derechos de su mujer Constanza, hija de Manfredo de la casa Hohenstaufen, que había gobernado la isla hasta su derrota frente a los franceses.
Como la mal llamada Reconquista había terminado no hacía mucho con la ocupación del Reino de Valencia y el de Baleares, el rey aragonés disponía de una tropa de choque llamada almogávars mano sobre mano, y como eso siempre ha sido muy peligroso, decidió mandarlos a Sicilia a conquistar la isla a Carlos de Anjou. Cuando la hubieron conquistado fueron reclutados por Andrónico II Paleólogo para defender Constantinopla a manos de Roger de Flor contra los otomanos, pero ya hablaremos de eso también. El 30 de marzo del año 1135 nace Maimónides, filósofo sefardí, es decir, judío hispánico. También fue médico, astrónomo y rabino. Entre otras cosas escribió la Mishneh Torah, obra cumbre de la codificación de las leyes y la ética judía. Un 30 de marzo de 1432 nace Mehmed II, sultán otomano, conocido como el Conquistador. Fue el encargado de poner sitio y finalmente conquistar Constantinopla en 1453. Hablaremos de esta conquista en futuros capítulos. Un 30 de marzo también de 1746 nace Francisco de Goya, pintor románico aragonés. Entre sus obras más celebradas se encuentran Los desastres de la guerra, basados en la guerra de independencia contra las tropas francesas de Napoleón, entre los que se encuentra el levantamiento del 2 de mayo. También es muy celebrada Su maja desnuda. Una de mis obras favoritas de Goya es la serie de Los caprichos. El número 43, concretamente, titulado El sueño de la razón produce monstruos, es una frase de la que se pueden sacar varios significados, pero el que a mí me interesa es el de que cuando no se usa la razón, aparecen los monstruos. 30 de marzo de 1853 nace Vincent van Gogh, pintor posimpresionista neerlandés. Seguro que ya conocen la anécdota de que se cortó una oreja y se la mandó a una prostituta de la que estaba enamorado, o que lo hizo con motivo del disgusto que le causó la boda de su hermano. En cualquier caso no se sabe con certeza. Autor de numerosas obras muy celebradas como La noche estrellada, mi favorita, Autorretrato, Los comedores de patatas, Los girasoles o Terraza de café por la noche, inspirada en una terraza de Arles, en Francia. 30 de marzo de 1945 nace Eric Clapton, músico británico, guitarrista de blues y de rock and roll, apodado Slow Hand, mano lenta, miembro de The Yardbirds, mítica banda de los años 60, conocido por canciones como Layla y Tears in Heaven. El 31 de marzo de 1889 en París se inaugura la Torre Eiffel. Ubicada en el campo de Marte parisino, a la orilla del río Sena, la proyectó el ingeniero civil Gustave Eiffel para la Exposición Universal de 1889. Como anécdota, decir que estaba proyectado desmontarla una vez finalizada dicha exposición, aunque por suerte no lo hicieron. Nace un 31 de marzo de 1596 René Descartes, matemático y filósofo francés del que ya hablamos. Fallece un 31 de marzo de 1547 Francisco I, rey francés entre 1515 y 1547. Es el rey francés enemigo acérrimo de Carlos V, el que perdió contra él la batalla de Pavía y que estuvo encerrado en la Torre de los Lujanes de Madrid, como ya vimos en un capítulo anterior. El 31 de marzo de 1621 fallece Felipe III, rey de España. En comparación a la supuesta grandeza de su abuelo y su padre, Carlos I y Felipe II, se le considera el primero de los Austrias menores, pero durante su reinado la monarquía hispánica se apoderó de territorios en Italia y el norte de África. A principios del siglo XVII se dio lo que vino a llamarse Pax Hispánica, en la que dicha monarquía pudo ejercer su hegemonía sin necesidad de hacerlo mediante la guerra. Y para acabar, un 31 de marzo de 1855 fallece Charlotte Brontë, escritora británica hermana de las también novelistas Anna y Emily Brontë. Su obra más celebrada, Jane Eyre, la escribió de manera anónima, por lo que se atribuyó su autoría a William Makepeace, hasta que la autora salió del anonimato. Y eso ha sido todo para esta segunda quincena de marzo. Y advertí que el capítulo venía cargadito. Se despide de ustedes un servidor, como siempre, con la esperanza de que haya alguien ahí y con la esperanza de que nos volvamos a ver en el capítulo número 7. Así que un saludo desde la Ausetania.